principales causas. Entonces, descarga posterior, reflujo y asma, ¿ya? Y además están todas las otras causas que le pueden producir tos crónica. Y ahí, como bien dijo Antonella, puede estar la tuberculosis, pensando en causa infecciosa, ¿verdad? Puede ser un cáncer, también puede ser, pero todas esas cosas son más raras, ¿ya? Y si uno le queda la duda con el examen físico y todo, uno les puede tomar una imagen. Pero si uno tiene un cuadro sugerente, por ejemplo, a reflujo, y tengo una radiografía normal, que no se ve ningún nódulo, no tengo mucho argumento para pensar que esa tos crónica sea secundario a un cáncer o alguna otra patología, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber de tos crónica, ¿ya? Saber las principales causas y cómo enfrentar un poquito el diagnóstico, ¿ya? Y el tratamiento de la patología de base. ¿Alguna duda? No. Bien. Después es hemoptisis. ¿Se acuerdan qué es hemoptisis? ¿Expectoración con sangre o esputo teñido de sangre? Bien. ¿Y de dónde debiese venir esa sangre? ¿Dónde se debiese originar? Para hablar uno de hemoptisis. Claro, de la vía bronquial. Claro, es vía aérea más bien baja, ¿verdad? Bajo las cuerdas vocales. ¿Ya? O sea, si se está sangrando, por ejemplo, a nivel gingival, etcétera, eso no es hemoptisis, ¿verdad? Pero tiene que ser bajo las cuerdas vocales. Ahí uno habla de hemoptisis. ¿Ya? La hemoptisis a nosotros nos asusta bastante, ¿ya? La verdad que uno la puede clasificar de acuerdo a la cuantía, el compromiso clínico y todo eso, y uno puede decir cómo es una hemoptisis, digamos, como masiva o más bien leve o moderada, ¿ya? Se han tratado de dar como números para definir, no sé, más de 500 cc es difusa y menos de eso es más bien leve, pero la verdad que no tiene mucho sentido porque nadie va a andar midiendo cuando está con hemoptisis, ¿verdad? Entonces, más bien lo que manda es la clínica. Si es hemoptisis con aumento del trabajo ventilatorio, taquipnea, compromiso, no sé, hemodinámico, taquicardia, etcétera, claramente eso es algo severo, ¿ya? Y lo que mata a estos pacientes es que se ahogan, ¿verdad? Entonces, lo que uno hay en los cuadros severos, lo que tiene que notar es, por una parte, parar el sangrado y por otro, proteger la vía aérea. Ya cuando son cuadros masivos, habitualmente terminamos intubando a los pacientes, ya, pero ahí depende, ¿ya? Entonces, es sangrado debajo de las cuerdas vocales que se origina. Entonces, por una parte, puede ser a nivel de la vía respiratoria baja o puede ser a nivel del parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de las vías respiratorias, ¿qué puede ser? Una causa hemoptisis. Bronquitis. Bronquitis, eso es bien frecuente, ¿verdad? Pero uno no espera que una bronquitis tenga una hemoptisis, digamos, masiva o severa, ¿verdad? Pero puede ser, o sea, la bronquitis aguda o bronquitis crónicas pueden tener cuadros de hemoptisis. Otra causa de hemoptisis, la bronquiectasia, ¿verdad? Los cánceres escamosos, pensando solo en vía aérea, un cuerpo extraño. Todo eso no puede causar hemoptisis, ¿ya? O sea, si el sangrado es debajo de las cuerdas vocales y es la vía respiratoria, eso es hemoptisis, ¿ya? Entonces eso es la vía aérea. Y por otra parte está el parénquima pulmonar. Y en el parénquima pulmonar uno, como para ordenarse, podría decir, pueden ser causa infecciosa, ¿verdad? Y ahí dentro de la infección está la tuberculosis. Tuberculosis. Pueden ser neumonias necrotizantes, ¿verdad? Que habitualmente son por la neumonía necrotizante o abscesos pulmonares. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de un absceso pulmonar, o en verdad una neumonía necrotizante, o un absceso es, digamos, el estadio final de una neumonía necrotizante, ¿verdad? Porque el tejido se muere, ¿verdad? Y necrosis el tejido y se forma el absceso, ¿verdad? Entonces, como más o menos lo mismo, cuando les pregunto la causa más frecuente de absceso de neumonía necrotizante. Estáfilo, aureus. Ya, de los aerobios, el estáfilo aureus, ¿verdad? Pero las causas más frecuentes habitualmente son los anaerobios. Ya, habitualmente las neumonias necrotizantes, los abscesos, son en personas que tienen cierto grado de compromiso de conciencia, por ejemplo, no sé, como un paciente con, no sé, con Alzheimer, un alcohólico, cosas así,
que en el fondo, por la mala higiene oral, tienen harta carga de bacteria anaerobia, aspiración, y eso llega al pulmón porque no tienen la capacidad por este complejo de conciencia de proteger la vía aérea, y van a generar las neumonias necrotizantes. ¿Ya? Entonces, dentro de las neumonias necrotizantes, los abscesos, lo más frecuentes son los anaerobios. Entonces, cuando quieran cubrir una neumonía necrotizante, un absceso, tienen que cubrir los anaerobios. ¿Ya? Y, como bien decía el Daniel, en los aerobios, el Staphylo aureus. ¿Ya? Pero además, Bacillus gram negativo. Y de los Bacillus gram negativos, el más frecuente es la Klebsiella, por lejos. ¿Ya? Entonces, también pueden haber neumonias con hemoptisis. Ya sea una neumonía necrotizante, un absceso, etcétera, también me puede dar hemoptisis. ¿Ya? Y la tuberculosis, por supuesto, que puede dar tanto tos crónica como hemoptisis. ¿Ya? Bien, también podemos decir que sea una causa inmunológica o reumatológica, ¿verdad? Y ahí nos podemos orientar por el cuadro clínico, ¿verdad? Porque lo que yo voy a estar buscando, si es causa inmunológica, que lo que tenga sea una hemorragia alveolar difusa, ¿verdad? Que en el fondo se haya generado por una capilaritis, por una inflamación de los vasos capilares cuando generan intercambio con el alveolo, ¿verdad? Y ahí tengo distintas patologías inmunológicas que pueden dar hemorragia alveolar difusa, ¿ya? Las más frecuentes son las vasculitis ANCA-asociadas, vasculitis de vaso pequeño, ¿ya? Pero no son la única, ¿ya? También puede ser el lupus, puede ser un SAF, puede ser una R, incluso hasta la esclerodermia, ¿ya? O sea, si piensan, pueden ser casi la gran mayoría. Pero lo más frecuente son las vasculitis ANCA-asociadas, que son vasculitis de vaso pequeño, ¿ya? Porque piensen, para que se manifieste tiene que ser un sangrado a nivel del... Si pienso que una hemorragia alveolar difusa, tiene que estar en relación el vaso con el alveolo. Entonces tiene que ser el capilar, por eso son de vaso pequeño. No voy a pensar, por ejemplo, que un tacayazo me va a dar hemorragia alveolar difusa, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí lo que me sirve para orientarme es el contexto clínico, ¿verdad? Y le voy a empezar a preguntar síntomas reumatológicos. ¿Ya? Y ahí me puedo orientar y orientar un poquito la causa, ¿ya? Y por otra parte, también pueden ser por causas vasculares, ¿ya? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca izquierda, un EPA, esto que siempre le dicen que tiene la expectoración como asalmonada, eso en parte es porque por aumento de la presión hidrostática también pasan glóbulos rojos, ¿verdad? Y eso también me puede dar sangrado, y eso también es una hemorragia alveolar. O sea, o hemoptisis, ¿verdad? Porque es sangre que viene debajo de las cuerdas vocales, ¿ya? Un TEP, por ejemplo, también me puede dar hemoptisis, ¿ya? Y así. ¿Ya? Entonces, hay muchas causas de hemoptisis, ¿ya? Lo importante es saber diferenciar un poco clínicamente la hemoptisis de la hematemesis, ¿verdad? Porque también se pueden confundir. ¿Cómo las podemos diferenciar clínicamente? Un rojo rutilante, que tenga burbuja. Bien, exacto. O sea, lo que dijo... De hematemesis, sí. Entonces lo que dijo el Daniel orienta más a hemoptisis y lo que dijo Macarena orienta más a hematemesis, ¿verdad? Entonces uno así clínicamente las puede diferenciar o tratar de diferenciar, ¿ya? Eso en cuanto a las causas y cómo diferenciarlo de la hematemesis. Para empezar uno el estudio, bueno, lo primero es valorar al paciente, ¿verdad? La estabilidad hemodinámica, proteger vía aérea y todo eso, ¿ya? Después de todo eso, ¿qué exámenes le vamos a pedir? De imagen, una radiografía de tórax para partir, ¿ya? Para poder, nos puede orientar, ¿verdad? Si vemos una lesión abscedada o cavitada, por ejemplo, a nivel apical, digo, y tiene cuadros sugerentes, si no será una tuberculosis, etcétera, y me va a orientar más, o sea, que tengo que hinchar más por la vaciloscopía, etcétera, ¿verdad? Ahora, si es un patrón más bien algodonoso, difuso, eso me está hablando más bien de una hemorragia alveolar difusa, ¿ya? Y ahí tengo que ir a descartar dirigidamente las causas inmunológicas, ¿ya? Entonces, para eso me sirve la imagen, ¿ya? Ahora, la mejor imagen para ver todo esto es el TAC, ¿ya? Pero para partir, por lo que es más rápido, la radiografía de tórax me sirve y sirve harto para orientar, ¿ya?
Y en cuanto a los exámenes, ahí me tengo que orientar dependiendo de las causas, ¿ya? Para ver cómo está el paciente, hematocrito, hemoglobina, por supuesto, ¿ya? Pero depende, porque imagínense que la primera vez que sangra el paciente, y no sé, sangró 500 cc y no le bajó tanto el hematocrito, a lo mejor eso es más grave que otro paciente que llega con hematocrito de 7, o sea, hemoglobina de 7, pero que lleva, no sé, un año sangrando por un cáncer broncogénico, ¿ya? Probablemente ese paciente va a tolerar mucho mejor la anemia que el otro paciente que sangró 500 cc o un litro de uno, ¿ya? Y probablemente va a tener más compromiso ventilatorio y todo eso, ¿ya? Entonces, obvio que hay que ver el hematocrito hemoglobina, pero tampoco fiarse del hematocrito hemoglobina para definir conducta, ¿ya? Y después ya el estudio de las distintas causas, ¿ya? Por ejemplo, si pienso en un lupus, ¿qué le debiese pedir? O antes que eso, si pensamos en causa infecciosa, ¿qué le vamos a pedir? Y estamos claros que en el fondo está en el parénquima pulmonar la hemorragia. Por parámetro inflamatorio. Es. Claro, ahí yo ¿qué le pediría para el estudio etiológico? La baciloscopía sí o sí. Baciloscopía más el cultivo de Koch, sí o sí. Y cultivo de expectoración, ¿verdad? No hay que hacer que me salga un estafilo aurea, etcétera, como decía Daniel. ¿Por qué? Porque si yo pienso que algo infeccioso, y no sé, veo un tremendo absceso, una neumonía necrotizante, lo va a partir de tratamiento de amplio espectro, pensando en cubrir anaerobio y aerobio, ¿verdad? Pero de acuerdo al antibiograma, pudiese orientar eventualmente el tratamiento, ¿ya? Eso es la expectoración, ¿verdad? Como para partir. Ahora, si un paciente inmunosuprimido, no sé, por ejemplo, ¿qué puede ser? Un paciente hemato-oncológico que está con quimioterapia y de base tiene un linfoma, yo lo que tengo que pensar es que no vaya a ser una aspergilosis esa lesión que estoy viendo a nivel del tórax, ¿verdad? Entonces me va a interesar a lo mejor pedir un galactoma nano para evaluar si puede ser una aspergilosis, ¿ya? Ahora, ojo, porque la aspergilus vive en el ambiente. Entonces a eso no le puede salir positivo, más bien es contaminación, porque cuando toman la muestra está en contacto con el aire, ¿verdad? Entonces, cuando es neumonía en inmunosuprimido, lo que uno debiese hacer, así como del libro, es un lavado bronquialveolar, pero buscar todas las causas de manera rápida, ¿ya? Y ahí uno tiene, se le amplía el espectro, ¿ya? Eso en cuanto a lo infeccioso, como a grosso modo. Hay otras causas también infecciosas que pueden dar hemorragia alveolar, pero esas como las principales, ¿ya? ¿Y la broncoscopía está indicada? ¿Ah? ¿La broncoscopía está indicada? Claro, ahí en el fondo, a uno depende mucho de la causa. Por ejemplo, si tengo este tremendo absceso y me parece que la causa más bien infecciosa es bacteriana y me sale, no sé, un Staphylococcus aureus, yo pudiese eventualmente darle la chance al tratamiento antibiótico y darme tranquilo que eso es netamente porque una neumonía necrotizante por un Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿ya? Ahora, si no tengo causa y, por ejemplo, tengo una hemorragia alveolar difusa, lo que yo debiese hacer es hacer un lavado broncoalveolar o fibrobroncoscopía. En el fondo, la fibrobroncoscopía, yo entro con el tubito con la cámara, miro la vía respiratoria y puedo tomar muestras. Y el lavado broncoalveolar es lo mismo, entran con la cámara, pueden tomar muestras, pero además instilan solución fisiológica. Entonces, instilan esa solución fisiológica y después la absorben. Y ahí uno puede tomar muestras. De todos los bicharracos que yo le estoy diciendo, ¿ya? Y además puedo hacer otra cosa, que es tomar hemosiderófagos. Los hemosiderófagos son macrófagos que han estado fagocitando los glóbulos rojos. Ya están llenos de hemosiderina. Entonces, si eso es mayor del 20%, me orienta o confirma que es una hemorragia alveolar difusa, que puede ser por etiología autoinmune, puede ser por etiología por una insuficiencia cardíaca izquierda, etc. Ya, pero me está diciendo que de dónde está sangrando el paciente, del capilar, porque los macrófagos están comiendo sangre. ¿Ya? Ya. Entonces, claro, idealmente estos pacientes en general llegan a fibrobroncoscopía o lavado broncoalveolar, ¿ya? A menos que sean cuadros ya muy claros de que cierta cosa, ¿ya? Súper. Eso, y el estudio inmunológico, ¿ya? Por ejemplo, si pienso en un lupus, ¿qué uno le pide de estudio inmunológico? Primero, la historia del examen físico, ¿verdad?
Y ahí uno se orienta. Uno, en general, el estudio inmunológico no lo pide por pedirlo. Uno siempre con un sustrato. La patología reumatológica uno la sospecha por el examen físico y la historia del paciente y las confirma con el laboratorio, ¿ya? Pero suponiendo que esto es una hemorragia alveolar difusa, yo digo, no hay que hacer un lupus porque es una mujer joven que tiene alopecia, tiene poliartalgia y tiene unas lesiones cutáneas medio vasculitis. ¿Cuál es el estudio inmunológico que uno pide en un lupus? Anti-DNA. Bien, anti-DNA. Bien, Samuel ahí dice, Ana, ENA, anti-DNA. Bien, Samuel. Anti-SM. Claro, eso están englobados dentro del perfil N. Pero muy bien. Entonces, ¿uno en qué se va a fijar? En el ANA, ¿verdad? Que el ANA es como el grande, ¿verdad? En el ANA están los anticuerpos antinucleares. Ahí uno tiene el anti-DNA y tiene los ENA, ¿verdad? Metido dentro del ANA. Entonces, el anti-DNA positivo me orienta al lupus. El ANA positivo también me puede orientar al lupus, así como a otras patologías, pero principalmente al lupus. RO, LA también me puede orientar al lupus. El anti-SMIC, el SM, también al lupus, ¿ya? El RNP también, que es tanto de lupus como enfermedad indiferencial tejido conectivo. Y me falta alguno. El complemento, ¿verdad? Complemento bajo también orienta al lupus. Hay el antifosfolípido igual. Exacto, el estudio antifosfolípido. ¿Cuáles son los 3 marcadores de síndrome antifosfolípido inmunológico? Samuel había puesto antes, hola, mayor esta semana, reflujo, sinusitis, neoplasia, tuberculosis, neumococo. Ya. ¿Cuáles eran los de síndrome antifosfolípido? Cardiolipina. No. Bien, Pablo. Anticardiolipina, el anticoagulante lúpico y beta-2 glicoproteína. Esos son los 3 marcadores inmunológicos del SAF. ¿Ya? Si yo tengo los marcadores inmunológicos de SAF presentes y no tengo clínica de SAF, no es un SAF. Ya acuérdense que todas las patologías inmunológicas es diagnóstico, o sea, es historia y examen físico y después uno confirma con el laboratorio. ¿Ya? Bien. Ya, pero eso lo vamos a ver en reumato, ¿verdad? Pero así todas las patologías, es importante que sepan los marcadores inmunológicos. ¿Ya? Eso. Y el tratamiento de la hemorragia alveolar, tratamiento de la causa, tratar de parar el sangrado, manejando la causa y eventualmente en cuadro grave, soporte ventilatorio invasivo, intubación, manejo anuncio. ¿Ya? Pero lo que tienen que saber bien son las causas. ¿Ya? ¿Alguna duda de hemorragia alveolar? O sea, de hemoptisis. No. ¿No? Bien. Diagnóstico, manejo y seguimiento de la bronquitis aguda y bronquitis crónica. ¿Cómo se manifiesta la bronquitis? Tos, dice Samuel. Bien, tos, ¿verdad? Puede ser tos con o sin esputo. ¿Ya? Para hablar de crónica, tiene que estar presente por lo menos 3 meses de manera consecutiva en daño concomitante. No sé si se entiende. O sea, por ejemplo, tengo tos con esputo, sin esputo, enero, febrero, marzo, abril. Ahí tengo 4 meses en un año. Y al otro año también tengo, no sé, en enero, febrero, marzo, abril. ¿Ya? Entonces yo podría hablar de bronquitis crónica. O sea, tiene que tener por lo menos 3 meses de manera consecutiva en 2 años, digamos, consecutivos. Ya eso es como bronquitis crónica. ¿Ya? Ahora, la bronquitis crónica habitualmente son pacientes fumadores y o hepóticos. Así como la gran parte de los pacientes con bronquitis crónica. ¿Ya? La bronquitis aguda habitualmente son en contexto cuadro infeccioso. ¿Ya? Pero la mayor parte de la bronquitis son de causa viral. ¿Ya? Viral. Entonces, uno a la bronquitis aguda no les da antibióticos. ¿Ya? Puede ser que uno le termine dando antibiótico en ciertos casos. En AP se le dan a toda la bronquitis antibiótico, ¿ya? Pero no hay que darle antibiótico porque en general son de causa viral. La minoría son de causa bacteriana. ¿Ya? Entonces uno ahí tiene que ir viendo, si un paciente tiene tos,
tiene esputo, no tiene compromiso del estado general, no ha tenido fiebre, no ha tenido baja de peso, etcétera, no tiene nada más, yo me quedo tranquilo y lo voy a estar mirando, ¿verdad? Manejo sintomático, a lo mejor le paro un poquito antiinflamatorios, como para que se quede un poquito tranquilo, pero tratar de no darle antibióticos, ¿ya? Porque es el principal error y lo que habitualmente les preguntan en las pruebas, ¿ya? Entonces, bronquitis aguda, no antibiótico, a menos que realmente el cuadro sea orientador a que sea algo bacteriano o me oriente que más que una bronquitis lo que estoy viendo es una neumonía. Pero paso la historia y el examen físico, ¿verdad? Si tiene no tiene historia de neumonía y no tiene examen físico de neumonía, no es una neumonía. Si solo tiene tos y puede tener esputo, que sea a lo mejor transparente o no transparente, pero tiene compromiso sistémico, me quedo tranquilo, eso puede ser una bronquitis aguda, ¿verdad? Claro. Entonces, en general, uno no les da tratamiento a la bronquitis aguda y solo observación, ¿ya? Ahora, en contexto, por ejemplo, si tengo un paciente con, no sé, estoy justo en el periodo de la influenza y empieza con este cuadro y además tiene mialgia, tiene fiebre y todo, yo eventualmente puede plantear darle tratamiento antiviral, si está en los primeros días, ¿ya? Pero en general, nada de tratamiento a la bronquitis aguda, ¿ya? Y la bronquitis crónica, manejo la causa base. O sea, si el paciente es fumador, que deje de fumar. Si tiene EPOC, también que deje de fumar y todo el tratamiento del EPOC. ¿Ya? Eso tiene que ser de bronquitis crónica y aguda. No es más que eso. ¿Ya? Entonces, ojalá no antibióticos. ¿Ya? Porque las causas en general son virales. ¿Alguna duda? Hasta ahora no. Ya. Entidades distintas, ya porque en el fondo el EPOC, en general, como te digo, la bronquitis crónica están en contexto de paciente fumador, paciente hepótico. Ya de hecho el paciente hepótico no dice que es un paciente que tiene como una bronquitis crónica, comillas, asociado a un enfisema pulmonar, porque es como el estadio más avanzado, ¿ya? No se considera como una exacerbación del EPOC, porque los pacientes hepóticos tienen un cuadro de base, ¿verdad? Tienen una disnea de base, pueden tener esto de la expectoración de base por su bronquitis de base, pero la exacerbación del EPOC es cuando tienen un quiebre agudo de esto. O sea, comienzan con más disnea, comienzan con más tos, o comienzan con mayor, o sea, más producción de esputo, o que ese esputo sea más purulento. Ahí uno habla de que tengo una exacerbación del EPOC, ¿ya? Y en las exacerbaciones del EPOC uno eventualmente puede dar antibiótico. Ahí lo vamos a ver cuando veamos EPOC, pero en general uno ahí evalúa si le da antibiótico o no, ¿ya? Pero la bronquitis crónica per se, de base, cuando uno habla con un paciente que tiene bronquitis crónica, es que solo tiene bronquitis crónica, porque el EPOC como que engloba que obvio que va a tener este cuadro de bronquitis crónica, si es tos con o sin expectoración que tienen los hepóticos, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Tabaquismo me lo voy a saltar, eso lo pueden leer. Ya lo que tienen que saber de tabaquismo es las consecuencias que tiene el tabaquismo y a grosso modo tratamiento que se puede dar y saber que existe, ¿ya? Pero las complicaciones del tabaquismo, ¿ya? O sea, enfermedad inmunológica, enfermedad oncológica, el EPOC, etc. Ya que no es solo cáncer de pulmón, ¿verdad? Es cáncer de boca, cáncer de esofágico, cáncer faringe, laringe, vejiga, pulmón, factor de riesgo para todo, ¿ya? Y además de enfermedades reumatológicas y además de patologías pulmonares como el EPOC o fibrosis pulmonar, etc. ¿Ya? Ya, reconoce indicaciones, procedimiento de fibrobroncoscopía, lavado broncoalveolar, biopsia pleural, pulmonar y instalación de drenaje pleural. Ya, la fibrobroncoscopía era lo que yo ya les expliqué, ya que en el fondo es igual a una endoscopía, o sea, con un tubito uno entra por la boca o por la nariz y va a ir a la vía respiratoria y va a ir con la camarita mirando toda la vía respiratoria, ¿ya? Orofaringe, nasofaringe, laringe, etcétera, o sea, los bronquios y hasta donde pueda llegar. Entonces, eso es una laringoscopia, o sea, una fibrobroncoscopia. Es una fibrobronco. Entonces, solo mirar y yo puedo tomar biopsias bronquiales con el fibrobroncoscopio. Además, ya, pero fibrobroncoscopia per se es solo mirar. Cuando yo a eso le agrego que le
instilo líquido y después extraigo ese líquido, que en general son como 150 cc, eso se llama lavado broncoalveolar, ¿ya? Y lo que busca es, por ejemplo, si tengo un cáncer que a lo mejor no está tan central, o yo pienso que tengo un cáncer que no está tan central, y no puedo tomar una muestra directamente, a lo mejor si yo en ese líquido le instilo y le hago una citología buscando células neoplásicas, a lo mejor me puede aparecer el resultado del cáncer, por ejemplo, ¿ya? O en caso de infecciones, ¿ya? En caso de infecciones, por ejemplo, un aspergillus, yo puedo hacer que instilo, saco el líquido y de ahí tomo una muestra para un galactomanano, ¿ya? Entonces, en general, la fibrobroncoscopía está indicada para evaluar la vía respiratoria, ¿ya? En general, por ejemplo, cuando uno piensa en cáncer, cuando los cánceres son muy periféricos, muy subpleurales, no tiene mucho sentido hacerle una fibrobroncoscopía, ¿verdad? Porque eso me sirve para ver más bien a nivel central, ¿ya? Y ahí lo que uno debiese hacer eventualmente es una BTC, o sea, una videotóraco, que lo hacen los cirujanos en pabellón, donde entran por entre medio de las costillas, abren ahí la pleura y ahí pueden tomar muestra y pueden hacer lavado y pueden hacer todas las cosas, cuando son muy periféricos, ¿ya? Incluso pueden hacer loectomías, o sacar todo un lóbulo, ¿ya? Entonces, fibroscopía para estudiar la vía aérea, en general causas neoplásicas, que sean más bien de nivel central, etiología infecciosa, por ejemplo, una neumonía en un paciente inmunosuprimido, idealmente hacerle un lavado broncoalveolar, porque, por ejemplo, si es por secundario un citomegalovirus, eso jamás me va a salir en el cultivo de exploración, etc. ¿Ya? ¿Y qué más? El lavado broncoalveolar es lo que yo le expliqué, que son más o menos las mismas indicaciones. Biopsia pleural, cuando yo, por ejemplo, tengo un derrame pleural o tengo un derrame pleural que lo estudio y no llevo a la etiología, yo eventualmente puedo hacer, y es un transudado, o sea, un exudado, puedes hacer una biopsia pleural para buscar por qué hay líquido en la pleura, por qué hay un derrame pleural. Y yo podría hacer una biopsia pleural y llegar al diagnóstico, ¿ya? O si tengo un tumor que está a nivel pleural, ¿ya? Y la instalación de drenajes pleurales, en general, las toracocentesis que ustedes van a hacer en sala son para estudiar los derrames pleurales, ¿ya? En general, todo derrame se estudia, a menos que sea muy pequeño, o sea, por ejemplo, que tenga un grosor menos de 1 centímetro, no lo va a funcionar porque ahí es muy alto el riesgo y es poco probable que pueda aspirar algo, o que sea con insuficiencia cardíaca, pero que sea bien claro que una insuficiencia cardíaca la causa el derrame. Si me queda la mínima duda que el derrame no es por causa de la insuficiencia cardíaca, lo tengo que funcionar, ¿ya? Eso es la toracocentesis, ¿ya? El tubo pleural es un tubo que ponen los cirujanos, que lo dejan puesto a nivel también entre las costillas y lo dejan puesto en la pleura. ¿Y eso para qué me sirve? Para los drenajes. Por ejemplo, si tengo un neumotor a tensión, me puede servir ponerle un tubo. Si tengo por ejemplo, un derrame pleural en contexto de un cáncer pleural, en el cual yo le tengo que estar haciendo toracocentesis a cada rato, de repente le puedo dejar puesto más bien un tubo pleural, ¿verdad? Y hay distintos tubos que de hecho hay unos que los pacientes se pueden ir para la casa y lo pueden manejar ellos, ¿ya? O en casos de empiema, ¿ya? Porque el empiema, que es la presencia de bacterias en la cavidad pleural, yo tengo que drenar ese líquido, ¿ya? Y no me basta ahí hacerlo con la toracocentesis, que uno saca con una jeringa y saca poco líquido. Lo que uno tiene que hacer es poner un tubo y ojalá hacer un aseo de la cavidad pleural, ¿ya? Eso. No sé si tienen alguna, digamos. No, me quedó claro, doctor, eso que dijo del derrame con respecto a la insuficiencia cardíaca. Como, ya. sí. En general, cualquier derrame pleural que ustedes vean, hay que estudiarlo. En general, así se le dicen, todos los derrames se tienen que estudiar, excepto que sea muy chico, porque no lo puedo funcionar, o que esté en el contexto de una insuficiencia cardíaca, pero que el cuadro sea clásico de insuficiencia cardíaca. O sea, por ejemplo, un hombre de 50 años, hipertenso, diabético, cardiópata coronario, que tiene historia como de un mes de evolución de edema en extremidades inferiores, ortopnea, disnea paroxística nocturna, yugular ingurgitada, le toma una radiografía y tiene un derrame pleural bilateral y que tiene, digamos, cardiomegalia, etc. O sea, ahí está más o menos claro que ese derrame
está en contexto de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si no me queda tan claro que sea insuficiencia cardíaca o el derrame más bien es asimétrico, que igual se puede ver en insuficiencia cardíaca, pero es más raro, yo tengo que funcionar el derrame, ¿ya? Porque ahí yo no te puedo asegurar que eso sea una insuficiencia cardíaca, o sea, puede ser un cáncer, puede ser cualquier tontera, ¿ya? Entonces, todos los derrames se funcionan excepto que sea muy chico o esté en un cuadro así categórico que es insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Gracias. ¿Alguna otra duda? Ya. Ya, insuficiencia respiratoria, esto igual lo vimos en el caso clínico y la clase del César Santos, ustedes esto ya lo vieron, ¿ya? Pero, como a grosso modo, insuficiencia respiratoria aguda crónica, ¿verdad? El diagnóstico de insuficiencia respiratoria es gasométrico, pero uno no va a esperar los gases para decir que este paciente está en insuficiencia respiratoria y va a empezar a actuar, ¿verdad? Gasométricamente, ¿cómo se define insuficiencia respiratoria? Con una presión. Una 60. Ya. Una presión arterial de oxígeno menor a 60 y una de dióxido de carbono mayor a 45. Claro, o 60 y 50. 50. Claro, esos números manejamos. Entonces, menor de 60 la presión arterial de oxígeno, uno habla de una insuficiencia respiratoria y dice solo oxígeno es parcial. Si además tiene aumento de la PSO2, es global. ¿Ya? Entonces, les dicen el diagnóstico es gasométrico, pero uno tiene que, si llega el paciente y está con aumento del trabajo respiratorio, está con tiraje, etcétera, está saturando 70, no hay que esperar los gases para pensar que una insuficiencia respiratoria y recién empezar a actuar. ¿Verdad? A uno clínicamente dice este paciente está en insuficiencia respiratoria. Y lo confirma con los gases, ¿ya? Pero uno igual clínicamente en teoría puede hacer el diagnóstico, no va a esperar unos gases, ¿ya? Saber las causas, el manejo de la insuficiencia respiratoria, lo más importante es saber evaluar con un paciente que está en insuficiencia respiratoria, es evaluar el trabajo respiratorio, ¿ya? Saber qué causas generan aumento o sea, por ejemplo, si tenemos una insuficiencia respiratoria y es global, ¿yo en qué debiese pensar? ¿Qué me puede dar una insuficiencia respiratoria con presión arterial de oxígeno bajo y con PSO2 alto? Una sobredosis de fármaco, algo así, del sistema nervioso central. Ya, la hipoventilación, ¿verdad? O sea, ahí está lo que está hablando Agassi, que por ejemplo los fármacos, o sea, fármacos que me generen hipoventilación, como no tengo, o sea, no muevo la caja torácica, ¿verdad? No genero intercambio, se acumula CO2 y no ingresa oxígeno, ¿verdad? Entonces, por una causa tengo esas causas centrales, por ejemplo, no sé, tengo un accidente cerebrovascular horrible que me comprime el puente, el centro respiratorio y dejo de ventilar, es esperable que ese paciente le aumente la PSO2 y levante la presión arterial de oxígeno, ¿ya? Además hay fármacos que deprimen el sistema ventilatorio, dentro de eso los más frecuentes la benzodiazepina, ¿verdad? Benzodiazepina, opioide, hay varios. Entonces, por una parte puede ser la hipoventilación, que puede ser por fármaco, puede ser a nivel central. Y la más frecuente, paciente fumador, añoso. ¿Sabes? Ya, el SAUS puede ser por la hipoventilación, ¿verdad? Pero eso es solo en la noche cuando tiene los episodios de que deja de ventilar. O sea, él en el día no anda con PSO2 alta, porque está despierto, ¿verdad? No maneja bien Pero en la noche, si uno le tomara gas a un SAUS, eventualmente sí puede tener la PSO2 alta. Pero el EPOC, ¿verdad? El EPOC, el clásico, cuando uno le preguntan qué paciente tiene insuficiencia respiratoria global, el clásico es el EPOC. ¿Ya? Entonces, yo en general no soy muy amigo de los gases arteriales, o sea, claro, uno va a hacer el diagnóstico, gas arterial y todo lo que quiera, pero en general todo lo que tiene que ver con presión arterial de oxígeno yo lo puedo evaluar clínicamente, ¿verdad? Si el paciente no está con aumento del trabajo respiratorio, no está con tiraje, no está desaturando, no tiene por qué tener una presión arterial de oxígeno a los PCC, ¿verdad? Entonces, yo para evaluar la presión arterial de oxígeno, la verdad que lo puedo hacer de manera no invasiva, con el saturómetro,
¿verdad? Saturómetro y clínico. Pero es distinto a la PCO2 porque la PCO2 es súper asintomática, ¿verdad? A menos que esté en estadios muy avanzados que va a tener compromiso de conciencia, etc. Entonces, por ejemplo, en un paciente hepótico, yo sí o sí le tengo que tomar gases arteriales. Más que ver la presión arterial de oxígeno, que yo la puedo deducir de manera, digamos, no invasiva, es porque pudiese tener un cuadro de retención de CO2. ¿Ya? Y que eso se puede manifestar cuando ya está con PCO2 en 100, 120, por ejemplo, y ahí ya está al borde del tubo y se muera, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo que ser precavido y tomarle al tiro gas arterial al paciente con EPO, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más necesito para respirar? Indicación y uso de oxigenoterapia. Ya, la oxigenoterapia en general, paciente, bueno, en agudo, cualquier paciente que tenga una insuficiencia respiratoria. O sea, si el paciente está hospitalizado por una pilonefritis y está saturando porque está séptico, por supuesto que tiene indicación de oxigenoterapia, ¿verdad? Porque yo lo que tengo que hacer es que baje el trabajo ventilatorio, aumente la saturación de oxígeno, ¿ya? Entonces, cualquier paciente que esté en cuadro agudo, que esté saturando, tiene indicación de oxígeno. Ya da lo mismo por lo que sea, no es necesario que sea una patología pulmonar, ¿ya? Tengo que apoyarlo, ya tengo que apoyarlo con oxígeno. Hay distintas formas de administrar oxígeno, ¿verdad? La más básica es la naricera, pero en general más de 4 litros la naricera es mala para administrar oxígeno, ¿ya? Y ahí uno se pasa a mascarilla, y hay distintas mascarillas, ¿ya? Y lo último ya es la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Cuando yo no soy capaz de manejar al paciente con los dispositivos, digamos, de alto flujo, bajo flujo, el paciente persiste con aumento del trabajo ventilatorio, etc. Ahí ya uno plantea la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? Y también hay indicaciones de oxígeno crónico, ¿verdad? Y ahí son pacientes, sí, que tienen este componente pulmonar, ¿verdad? A menos que tengan algo a nivel central, pero en general son pacientes que tienen una patología pulmonar, ¿ya? ¿Cuándo está indicado el oxígeno crónico en los pacientes con EPO? Presenta el oxígeno menos de 55, dice Samuel. Bien. ¿Qué más? 55 a 60 con poliglobulia o cor pulmonar. Sobrecarga ventricular. Esas son las indicaciones. Sobrecarga ventricular. Y la hipertensión pulmonar también. Claro. Y eso es la cor pulmonar, ¿verdad? Cuando hay aumento de hipertensión pulmonar y el compromiso del ventrículo derecho. Uno habla de cor pulmonar. Arritmia. Entonces, claro, pero esas son las clásicas de EPOC, son esas dos. O sea, presión arterial de oxígeno menos de 55, entre 55 y 60, cuando están asociados con manifestaciones ya más bien crónicas del EPOC, poliglobulia, hipertensión pulmonar, ¿y cuál era la tercera definición? Cor pulmonar, hipertensión pulmonar y la poliglobulia. ¿Ya? Y cualquier paciente, por ejemplo, un paciente que tiene fibrosis pulmonar y tolera mal su hipoxemia, también tiene indicación de oxigenoterapia crónica. ¿Ya? Entonces hay uno de esos pacientes, los manda al broncopulmonar y el broncopulmonar le empieza a titular el oxígeno. Entonces, por ejemplo, llega el paciente, le pone oxígeno, le pone 1 litro por naricera y le toma gases. ¿Ya? Y va bien. Ahorrando. Para los otros pacientes, uno va viendo de acuerdo a si tiene aumento del trabajo ventilatorio, taquipnea, si baja la disnea. Porque uno lo que quiere es mejorarle el basal clínico y también la sobrevida. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Claro, los pacientes con EPOC,
El principal problema de uno de aumentarle la oxigenación es que aumenta la alteración BQ. Eso es lo más importante, ¿ya? ¿Por qué aumenta la alteración BQ? Porque cuando uno tiene zonas mal ventiladas en un parénquima pulmonar, lo que hace el pulmón es vasoconstricción, ¿ya? Si yo aumento la oxigenación, se produce vasodilatación y se van a empezar a ventilar áreas mal ventiladas, ¿ya? Y eso me va a aumentar el espacio muerto, aumentar la relación BQ, ¿ya? Entonces, en ese contexto, como ahora voy a estar ventilando zonas que no se ventilan bien, por lo tanto, no van a poder eliminar CO2, me va a aumentar la CO2, el CO2, ¿ya? Y además, como dice Macarena, también a nivel central, si inhibe el estímulo, va al centro respiratorio, y también comienzan a hipoventilar, ¿ya? Pero lo más importante es la alteración BQ. Ya se exacerba esta alteración BQ que tienen los pacientes. Además, por otro lado, el oxígeno no es tampoco inocuo, ¿verdad? Puede generar daño a nivel local, puede generar una desnitrogenización de los alvéolos, y al desnitrogenarse se atelectasian, ¿verdad? Porque el nitrógeno es el que permite que estén abiertos. Entonces, si yo les hago el nitrógeno, ¡pum!, generan atelectasia, ¿ya? Y además el aumento del oxígeno genera daño por radicales libres, ¿verdad? Oxígeno, ¿verdad? Aumenta el estrés oxidativo. Entonces, en estos pacientes, por la alteración BQ, por la hipoventilación, uno les pide como objetivo es 88-92%, ¿ya? Y a mí me gusta como 88-90%, ¿ya? Pero en general lo que dice la guía GOL, 88-92%, ¿ya? No mayor a eso por la alteración BQ y por la hipoventilación, ¿ya? Pacientes ya muy avanzados, con daños muy, muy avanzados, si no tienen aumento del trabajo ventilatorio ni nada, de repente nosotros lo manejamos con 85-88, no nos calentamos la cabeza, ¿ya? Y uno tiene que ir viendo, ¿ya? Pero en general, a buena primera, EPOC, 88-92, ¿ya? Y en todas las otras patologías, digamos, no pulmonares crónicas, mayor o igual a 93%, ¿ya? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen CHAN intrapulmonares, que han vivido toda su vida así, y saturan 75 por la vía y andan bien, ¿ya? Pero todas las patologías extrapulmonares, mayor o igual a 93, ¿ya? Bien, ¿alguna otra duda de insuficiencia respiratoria? Lo otro que tienen que saber es que hay otro dispositivo, aparte de todos estos que aportan solo oxígeno, que son los ventiladores mecánicos no invasivos, ¿ya? De los ventiladores mecánicos no invasivos, tenemos dos modalidades, el BiPAP y el CPAP, ¿ya? El CPAP lo que hace es que mete presión positiva de manera continua a la vía respiratoria. Es como una columna de aire, ¿ya? Entonces, esa columna de aire, por ejemplo, es muy buena y es lo que necesitan los pacientes con SAOS. Porque los pacientes con SAOS, en la noche, cuando duermen, ¿verdad? Lo que hacen es que colapsa la vía aérea alta, ¿verdad? Entonces yo con esta columna de aire mantengo abierta la vía respiratoria alta, ¿verdad? Todos estos tejidos blandos. Para lo otro que me sirve el CPAP es para la insuficiencia cardíaca aguda. ¿Ya? ¿Por qué eso? Porque yo al meter una presión positiva a nivel torácico, lo que hago es que disminuyo por una parte el retorno venoso y por otro disminuyo la postcarga. Entonces, si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, le disminuyo el retorno venoso, o sea, disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, va a disminuir el volumen que va a tener que manejar el ventrículo izquierdo y va a poder funcionar mejor. Y por otra parte, va a disminuir la postcarga, ¿verdad? Porque al generar una presión positiva intratorácica, voy a favorecer que el corazón se pueda contraer, ¿verdad? Entonces, le va a disminuir el trabajo al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Al disminuir la precarga y la postcarga. Entonces, en esas dos situaciones, yo solo necesito un CPAP, ¿verdad?
¿Por qué? Porque le meto esta columna de aire, la presión positiva. Si yo quiero disminuir el trabajo ventilatorio, quiero que el paciente barra CO2, lo que tengo que ponerle es un CPAP. O sea, un BiPAP. Exacto, un BiPAP. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es solo que yo quiero mantener la vía aérea abierta, sino que además necesito que mejorar el trabajo ventilatorio, mejorar la oxigenación. Por eso necesito ayudar tanto para la inspiración como para la expiración, ¿verdad? Y generar estas diferencias de presiones para poder mover el CO2. ¿Ya? Entonces, si tiene un paciente que está por aumento del trabajo ventilatorio, que no es por insuficiencia cardíaca, lo que yo tengo que hacer es ponerle un BiPAP. ¿Ya? Por ejemplo, paciente COVID con insuficiencia respiratoria y en teoría uno le quiere dejar un no invasivo, que no es lo mejor, pero si ya no tenemos otra cosa, no tenemos una CENAF, por ejemplo, le ponemos un no invasivo, lo que le tenemos que programar en el no invasivo es un BiPAP, porque lo que yo quiero es que disminuya el trabajo ventilatorio, ¿ya? No necesito solo poner esta columna de aire, ¿ya? Entonces, para paciente EPOC, BiPAP. Insuficiencia respiratoria, que no sea insuficiencia cardíaca, BiPAP, en general. Si quiero disminuir el trabajo ventilatorio, BiPAP. Para un SAOS me sirve el CPAP, y por insuficiencia cardíaca me sirve el CPAP. ¿Ya? Eso también tienen que saberlo, insuficiencia respiratoria. ¿Alguna otra duda en insuficiencia respiratoria? No. Ya. Indicaciones, psicoterapia del oído. Sospecha, diagnóstico y evaluación de las complicaciones de insuficiencia respiratoria crónica, poliglobúlico pulmonar, también ya lo vi. ¿Ya? Reconoce indicaciones de ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Ventilación mecánica no invasiva, lo que ya les mencioné. Ya, o sea, yo puedo apoyar a un paciente con ventilador mecánico no invasivo. En los pacientes con EPOC, en general se habla que con pH menos de 7.35 y PSO2 más de 45, tiene indicación de ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? Lo va a ayudar en el cuadro agudo. Pero si el pH ya está muy bajo, el paciente está muy aciótico, pH menos de 7.25, ahí lo que recomienda, estos son números, uno siempre evalúa al paciente en GLO y en general yo no pesco mucho el examen, en insuficiencia respiratoria uno ve el trabajo, ¿ya? Pero en general, si está muy acidotico con pH menos de 7.25, ahí eventualmente uno lo que deberías hacer es ventilación mecánica invasiva al TIR. No perder tiempo con el ventilador mecánico no invasivo, porque no voy a ser capaz de corregir la acidosis, ya está en un estadio muy avanzado. Y si pierdo tiempo, aumento la mortalidad del paciente. ¿Ya? Bueno, otras indicaciones de ventilación mecánica invasiva, en general uno lo que evalúa es el trabajo. O sea, si el paciente está con mucho trabajo ventilatorio, ventilación mecánica invasiva. ¿Ya? Para disminuir el trabajo ventilatorio, para disminuir los requerimientos de oxígeno. ¿Ya? Si tengo un paciente, por ejemplo, en shock séptico, una estadio ya muy grave, yo también lo puedo ventilar aunque no tenga una insuficiencia respiratoria, porque generalmente los pacientes sépticos lo que hacen es que aumenta mucho el gasto energético a nivel respiratorio, como respuesta para mejorar el aporte de oxígeno. Voy a disminuir los requerimientos de oxígeno y va a mejorar la oxígeno. ¿Ya? Eso, pero en general nosotros decimos tubo o no tubo, clínico. Ya no esperamos gases. Ya en general es clínico. ¿Ya? O sea, si el paciente está ventilando, por ejemplo, con taquipnea hasta 50, no tiene mucho sentido ponerlo en invasivo, ¿verdad? Al tipo tubo. La PAFI como indicador, pues ayuda en algo así como... Ya, la PAFI es la presión arterial de oxígeno partido por la CO2. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que la presión arterial de oxígeno yo la evalúo con gases, ¿verdad? Tomo gases arteriales, no tengo problemas con tener la PAFI. Problema en la FiO2, ¿ya? Porque la FiO2, con todos estos dispositivos que no son de ventilación mecánica invasiva, o en general, yo no tengo claro cuánto de ese oxígeno yo estoy aportando, se lo estoy dando realmente a la vía respiratoria y cuánto se está yendo al ambiente. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente, por ejemplo, con naricera y lo tengo con
1 litro, que en teoría es FiO2 del 24%. El paciente inspira y por una parte está inspirando 24% y está inspirando la FiO2 ambiental, ¿verdad? Porque no es un dispositivo cerrado. Entonces, yo asumo que es una FiO2 del 24, pero no se ha visto, porque en verdad también está inspirando FiO2 ambiental, ¿ya? Y lo mismo con pacientes con FiO2 ya más alta. O sea, tengo un paciente con FiO2 del 35%, si tengo un paciente con esa FiO2, claramente no es un paciente que está estable. Entonces va a estar con mayor aumento del trabajo respiratorio, más tiraje y va a estar inspirando más aire del oxígeno. Entonces, la PAFI con dispositivos que no son invasivos, o sea, la FiO2 más, la FiO2 no es categórica, o tú no puedes asegurar que tenga tú le estás aportando esa FiO2 al paciente. ¿Ya? Es distinto cuando tengo al paciente con el tubo, porque yo sé que está en el tubo y todo el oxígeno y el aporto, la FiO2 se la estoy dando del ventilador. Entonces ahí me sirve mucho la PAF. Ya sea paciente ventilado, me sirve la PAF. Pero en todo lo otro, me manda el trabajo ventilatorio. O sea, si el paciente tiene una PAF, no sé, de 400, que es muy buena, y está taquipneico con tiraje, respirando a 40 por minuto, me da lo mismo la PAF, ¿verdad? No le voy a creer a esa PAF. ¿Ya? Perfecto. La ventilación mecánica como concepto es que te ayuda una máquina, digamos, a mejorar la ventilación. Puede ser un ventilador mecánico invasivo o no invasivo. ¿Ya? El ventilador mecánico no invasivo, con el invasivo lo que se diferencian es la vía por donde administran el oxígeno. El no invasivo no invade la vía aérea respiratoria. La vía aérea, claro, respiratoria. Entonces, por ejemplo, les ponemos una mascarilla, que es la interfase, que no sé si han visto, es una mascarilla grande, y ahí nosotros aportamos el oxígeno. Entonces, esa es una ventilación mecánica, sí, porque lo está ayudando una máquina, pero es no invasiva porque no invade la vía respiratoria. ¿Ya? En cambio, la ventilación mecánica invasiva, yo eventualmente, igual la puedo hacer con ese ventilador, lo puedo acomodar y le puedo dar ventilación mecánica invasiva si es que lo tengo con un tubo orotraqueal. Si lo tengo intubado, o sea, si estoy invadiendo la vía aérea respiratoria. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, con todo esto del COVID, hacemos mucha traqueostomía para sacar rápido a los pacientes de la UCI, le hacemos la traqueostomía, y como eso ya es vía aérea, yo no tengo al paciente intubado por arriba, pero ahí lo conecto a un ventilador liviano, que son los no invasivos, y eso también se considera ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque está invadiendo la vía aérea respiratoria. ¿Ya? si Claro, o sea, hay uno... Es que tú puedes entubar a un paciente y estarlo con máscara, o sea, con una bolsa, ¿cachai? Está entubado, pero no lo tenís. Pero en algún momento, si lo tuviste que entubar, tenés que pasarle a un ventilador mecánico. Claro. O por ejemplo, pacientes cuando nosotros ya mucho tiempo en el ventilador y vemos que no tienen pronóstico, decimos ya, cortamos las medidas, podemos tener al paciente intubado, pero le sacamos el ventilador y quedan respirando, por ejemplo, ambiental. Entonces, ellos no están con ventilación mecánica porque no están conectados a un ventilador, porque eso es ventilación mecánica, es la que te ayuda una máquina a ventilar. ¿Bien? Pero en general, ventilación mecánica invasiva va con ventilación por tubo orotraqueal. También puede ser por traqueostomía, pero en general es tubo orotraqueal. ¿Ya? Ya, EPOC. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de EPOC? ¿Cómo es la clínica del paciente con EPOC? ¿Cuándo sospechamos EPOC? ¿Qué pacientes tienen EPOC? ¿Ya? Ya, pero antes de eso, cuando nosotros decimos este paciente puede tener un EPOC, yo iba a pensar que tiene un EPOC. Antes de la clasificación, que está muy bien, la clasificación ABCD es súper importante porque con eso definimos el tratamiento. Pero antes de eso, ya, Samuel dice, paciente fumador, paciente añoso, bien. Con tos crónica. O expectoración de Ya, apnea. perfecto. Bien Exacto. asociado a biomasa, como dentro de la historia.
Exacto, o sea, en general es un paciente que tiene antecedente que está quismo crónico, tiene exposición crónica a biomasas, tiene este antecedente de disnea, ¿verdad? Disnea ya crónica, tiene estos cuadros de tos, expectoración, etc. O sea, ahí nosotros pensamos que este paciente puede tener un EPO, ¿verdad? ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Por una prueba funcional. ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Una espirometría? Ya. ¿Y qué es lo que ir a ver en la espirometría para confirmar el diagnóstico de EPO? Primero que sea un patrón obstructivo, ¿Y ahí eso sería cómo? con una disminución principalmente del DEF1 ¿Ya? y mantención de la CBF, ¿no? Claro, al final la razón menor a 70. Y que no Ya, mejora. eso, o sea, después que yo le doy un broncohilatador, evalúo y si la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada es menor de 0,7, eso me confirma que es un EPO. ¿Verdad? Porque si revierte con la broncohilatación me está orientando a otra patología. ¿Verdad? Entonces, este es un paciente que yo le hago la espirometría y post broncohilatación tiene esta relación de BEF1 capacidad vital forzada menor a 0,7. Con eso yo ya tengo el diagnóstico de EPO, ¿verdad? Tengo el cuadro clínico y tengo la espirometría que tiene una relación menor a 0,7. Ahí ya tengo el diagnóstico. Después del diagnóstico yo lo voy a ir a clasificar, ¿verdad? Tenemos la clasificación A, B, C, D y tenemos otra que es la GOL 1, 2, 3, 4, ¿verdad? De esas dos, la más importante es la A, B, C, D, ¿ya? El GOL 1, 2, 3, 4, lo que me está diciendo es el nivel de obstrucción, ¿verdad? Pero no me termina el tratamiento. Entonces, ahí los límites son 80, 50, 30. Mayor 80, GOL 1, 79, 50, GOL 2, 49, 30, 3, menor de 30, 4. ¿Ya? Eso es viendo el BEF1 en relación al esperado que debiese tener ese paciente, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, etc. ¿Ya? Ese es el porcentaje. Y después yo me voy a ver la clasificación clínica, que es la más importante. Y ahí es A, B, C, D. ¿Cómo definimos eso de A, B, C, D? Base a riesgo y síntomas, ¿no? ¿Ya? Bien. Samuel dice exacerbaciones y un MRC o CAT. Bien. El CAT del límite es 10 y el MMRC es 2. 2. O sea, claro, 1. Claro, 1, 0. Entonces, 1, 0 o CAT menor de 10 me va a orientar a que sea A o C. ¿Verdad? Si es 2 o más o el CAT mayor a 10, va a orientar a B o D. ¿Verdad? Y por otro lado, depende de las exacerbaciones. ¿Verdad? ¿Con cuántas exacerbaciones ya está, digamos, en el cuadro de arriba de la clasificación? 2 o más. Claro, 2 o más en un año o un hospitalizado. Una hospitalización, ¿verdad? Con una hospitalización ya está arriba, o sea, por lo menos va a ser C. ¿Ya? Y así yo los clasifico. Acuérdense de eso porque también siempre se los preguntan. ¿Ya? Entonces, el tratamiento. GOLA, broncohilatación. Da lo mismo. Anticolinérgico, agonista beta 2, acción corta o larga, da lo mismo el que sea, pero un broncohilatador. Si estoy en el GOL B, broncohilatación de acción prolongada. ¿Ya? C, un anticolinérgico de acción prolongada. ¿Ya? Y el que tenemos en Chile es el tiotropi. ¿Ya? O sea, ojalá los pacientes en GOL C estén con tiotropi. ¿Ya? Y en el D, yo ya empiezo a combinar broncohilatadores. ¿Ya? Entonces hay un anticolinérgico idealmente de acción prolongada, le puedo asociar un beta agonista y eventualmente le puedo asociar un corticoide. ¿Ya? Si el paciente tiene exacerbaciones frecuentes o tiene un recuento de
de eosinófilos mayor a 300. ¿Ya? ¿Cuáles son los broncodilatadores de acción corta? ¿Cuál es el anticolinérgico de acción corta? Bien, bien. Además está el fenoterol, ¿verdad? Que también es beta de acción corta. Y lo importante es que en el verodual, que también lo van a ver harto, está el bromuro de ipratropio asociado al feneterol. ¿Ya? Eso es respecto al manejo crónico. Entonces, muy importante el manejo no farmacológico, ¿verdad? Que es que fumar, la rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. En caso de que tenga indicación de oxígeno domiciliario, dejarle oxígeno domiciliario, ponerse la vacuna, etcétera. Todo eso mejora la sobrevida. Lo que más mejora la sobrevida es que deje de fumar. ¿Ya? Los broncodilatadores son manejos sintomáticos. ¿Ya? Pero lo que más mejora la sobrevida es que dejen de fumar. ¿Ya? Y en los cuadros agudos, lo que yo tengo que hacer es, evaluación clínica, etcétera, etcétera, broncodilatación con broncodilatadores de acción corta, porque empiezan a hacer efecto rápido, ¿verdad? Salbutamol, bromuro ipratropio, acción corta, oxígeno, para que idealmente saturen entre 88 y 92%, y corticoide, ¿ya? Corticoide sistémico. Prednisona 40 miligramos, 5 a 7 días. ¿Ya? Idealmente 5 días, pero 5 a 7 días. Y evaluar si le va a bajar antibiótico. ¿Ya? Exacerbación de EPOC, corticoide sistémico. Muera severa, o sea, si el paciente ya consultó, la verdad que amerita, porque de hecho la diferencia entre moderada y leve, más que hospitalizarlo, es si requirió corticoide o requirió antibiótico, ¿verdad? Porque lo otro, la leve yo la puedo manejar ajustándole los broncodilatadores nomás y no lo hospitalizo. Y el severo ya lo hospitalizo, ¿verdad? Le doy todo el manejo con todo, ¿ya? Pero la moderada y la severa, corticoide sistémico, 5 días, 5 a 7. Y los antibióticos, la verdad que yo variando la determinación de cuándo dejar el antibiótico, un tiempo de hecho decían con PCR más de 40 de dejar el antibiótico, ya, pero ahora eso varió. Lo que más manda es si tiene expectoración purulenta. Si tiene expectoración purulenta y se asocia a disnea o aumento de la frecuencia, antibiótico, ¿ya? Y los otros que en teoría se benefician sí o sí de antibiótico no lo debiese dejar, los que van a requerir ventilación mecánica no invasiva o invasiva, ¿ya? Ahí uno les puede dejar también 5 a 7 días de antibiótico, ¿ya? ¿Y qué antibiótico le dejarían? ¿Quién sabe? Daniel la otra vez respondió. ¿No? Daniel. Ya, ¿por qué no solo amoxil? ¿Por qué? Porque tienen un alto porcentaje estos pacientes de hemofiloinfluenza. Y la hemofiloinfluenza, un 30% tiene beta-lactamasa. Entonces, estos pacientes uno no le puede dejar solo amoxicilina, porque no es solo el neumococo el que me tiene que preocupar, porque tiene un alto riesgo de tener Haemophilus influenzae y que ese tiene un alto riesgo de tener un 30% tiene beta-lactamasa, ¿ya? Entonces ahí se le deja un antibiótico, amoxiclavulan. ¿Ya? ¿Qué más? Y lo otro es lo de la ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? Que la ayuda. ¿Alguna duda? ¿5 a 7 días? 5 a 7 días los antibióticos no la dejan.
Como les digo, esto ha ido cambiando, pero ahora como ya lo que se ha mantenido con las últimas 3 guías GOL es la expectoración purulenta asociado o a aumento de la disnea o que aumentó la frecuencia. ¿Ya? Y si requieren ventilación mecánica, uno les debiese dejar, no invasivo o invasivo, les debiese dejar antibiótico. ¿Ya? Bien, eso es EPOC. ¿Alguna otra duda? Entonces de EPOC tienen que saber la clasificación, bueno, el cuadro clínico, la clasificación, el tratamiento y cómo manejar un cuadro agudo de EPOC. Y las indicaciones de oxígeno domiciliario. ¿Ya? Ya, asma. Esto es rápido, ¿verdad? Asma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma? Estos pacientes tienen una inflamación crónica, ¿verdad? Y tienen hiperreactividad bronquial. ¿Verdad? Entonces el cuadro clínico habitualmente puede ser tos crónicas, como vimos, disnea, sibilancia. Esto es como el cuadro clínico clásico, en un contexto de un paciente atópico, ¿verdad? En general, no es necesario, pero en general, o familias que tengan antecedentes de asma, eso es como bien sugerente que sea el paciente asmático. Ahí yo, ¿qué tengo que hacer? Confirmar el diagnóstico. ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Con la espirometría. ¿Lo que voy a buscar en la espirometría? Que mejore con la bronquiolización. Ya. Acuérdense los rangos. A ver, Andresito. ¿Cuáles son los rangos? Exacto, es importante. Y son las dos cosas juntas. Ya, 200 ml y el 12%. ¿Ya? Eso en cuanto al diagnóstico de asma. Tratamiento, acá es importante, como vieron en EPOC, lo más importante del tratamiento farmacológico son los anticolinérgicos, en asma son los corticoides, ¿verdad? Entonces, paciente asmático, da lo mismo la gravedad, corticoide inhalado, ¿ya? Antes se decía que solo hay que darle corticoide, o sea, ir viendo, si uno pudiese partir actualmente dejándole solo broncolatación, digamos, de rescate, salbutamol, pero ahora se ha visto que en verdad lo que uno debiese hacer es darle a todos corticoide inhalado, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que uno tiene este tratamiento, digamos que es el que modifica la evolución de la enfermedad y lo que es sintomático. Y la gente uno les dice ya, use el corticoide 2 veces en la mañana, 2 veces en la noche y cacha que no le hacen nada. En cambio se pone el salbutamol y mejoran todos sus síntomas. Entonces en general lo que hace la gente es que comienza a usar solo el fármaco de rescate, ¿ya? Pero lo que importa es que ocupen el corticoide, ¿ya? Porque es el que modifica la enfermedad, el pronóstico y todo, ¿ya? Entonces siempre con corticoide y yo le voy ajustando el tratamiento de rescate, ¿ya? Pero en general uno parte con corticoide 2 veces en la mañana, 2 veces en la noche y el salbutamol se lo deja de rescate. Y ahí uno va viendo muchos síntomas, le puede dejar hasta horario, ¿ya? Nada más, ¿qué más va a ser? Bueno, el manejo tanto farmacológico, el no farmacológico, ¿verdad? Esto, la exposición a los pólenes y lo más importante igual, que aprendan a ocuparla, a nebulizar. Ya que gran parte falla en eso, que no se sabe nebulizar bien. ¿Ya? Enfermedades pulmonares difusas, nada, tienen que saber que existen. En general son cuadros larvados, ¿verdad? Disnea de larga data, son cuadros bien larvados, un cuadro clásico le estoy hablando. En general estas enfermedades lo que hacen es que son un conjunto de enfermedades que comprometen principalmente el intersticio pulmonar. Ya eso es como lo que tienen en común, pero hay una bolsa de enfermedades metida ahí adentro, ¿ya? La más frecuente es la UIP, ¿ya? Que es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? De toda esta enfermedad la más frecuente es esa, ¿ya? Y esa es la que le estaba hablando yo. En general son pacientes más bien añosos, con un cuadro larvado, fumadores, con apropaquia, ¿ya? Recuerden esa apropaquia, y el examen físico, crépito en las bases, ¿ya? Tos seca o puede ser tos productiva, ¿ya? Es el cuadro clásico de la UIP, que es la más frecuente, ¿ya? Hay más, ¿ya? Hay farmacológica, hay causa reumatológica,
está la UIP, está el patrón no UIP, donde hay está el COP, hay millones, ya, pero la que tienes que conocer es la UIP, que es la fibrosis pulmonar idiopática, que es este cuadro que yo le hablo que es clásico. ¿Por qué tienen crepito en las bases? Porque en general estos pacientes lo que tienen el compromiso cuando uno le hace una radiografía, y en general cuando uno de estos pacientes pues va a escáner, lo que encuentra es que tiene un compromiso intersticial más bien hacia las bases y subpleural. ¿Ya? Cuando tiene hacia las bases y subpleural este compromiso intersticial, que pueden ser con bronquiectasia de retracción o panel en vidrio esmerilado, uno ahí dice, este es un patrón UIP, que es el patrón de fibrosis pulmonar intersticial. Como comprende principalmente las bases, el cuadro clásico que tengan crépito en las bases, son crépitos más bien gruesos, ¿ya? Pero no es la única, hay más, ¿ya? Y las mismas que la hablé de hemorragia alveolar que daban de la inmunológica, también pueden dar una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber de la EPI, ¿ya? Bueno, hay tratamientos antifibróticos que se pueden dar, que eso ya es manejo de su especialista, pero que sepan que existe, como que algo se puede hacer, pronóstico es súper malo, ¿ya? Pero hay medicamentos que están usando, ¿ya? Infecciones respiratorias, neumonía, igual ya lo hemos hablado, neumonía, el cuadro clínico, ¿verdad? La tos, la disnea, fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno lo que tiene que evaluar es este paciente, la gravedad que tiene, que eso hay distintos parámetros para evaluar, ¿verdad? Que tienen que conocer el CURP 65. Pero lo que manda siempre es el criterio clínico. Ya eso también se lo exige. Lo que manda el criterio clínico. Entonces hay millones de scores para evaluar la gravedad de la neumonía. El que tiene que saber el CURP 65, porque el que uno se aprende, es fácil de aprender, ¿verdad? Con peso conciencia, el nitrógeno más de 20, la frecuencia respiratoria más de 30, la presión arterial sistólica menos de 90, la diastólica menos de 60 y la edad más de 65. Por eso es fácil de aprenderse, ¿ya? Pero hay más, Smart COVID, una serie de más, ¿ya? Pero lo que manda el criterio clínico. Dependiendo de eso, yo veo si lo hospitalizo o no, ¿ya? Si no lo hospitalizo y le hago tratamiento ambulatorio, ahí yo le puedo dar solo amoxicilina, ¿ya? 1 gramo cada 8 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es cubrir bien ahí el neumococo. O sea, el que va a matar a mi 1 gramo cada 8 horas. Entonces el 500, entonces que como nunca veo ambulatorio. Ya, 500 entonces, pero cada 8 horas, ¿ya? Es dosis más alta que la habitual. No sé si 500, ya, pero bueno, veanlo, ya, pero cada 8 horas. Y solo amoxicilina, ¿por qué? Porque a mí lo que me interesa es cubrir el neumococo, ¿ya? El neumococo es el que mata a mi paciente, que es el bicharraco más frecuente que da neumonía. Si el paciente tiene más de 65 años o tiene, por ejemplo, un EPOC y lo voy a manejar de manera ambulatoria, yo no le puedo dar solo amoxicilina porque aumenta el riesgo de hemófilo influenzal, ¿verdad? Y que, como les dije, un 30% tiene beta-lactamasa y por lo tanto yo le tengo que dar amoxi con ácido clavulánico, ¿ya? Si el paciente lo hospitalizo, lo puedo hospitalizar porque tiene un CURP 65 de 2, por ejemplo, o como les digo, manda el criterio clínico, si está con requerimientos de oxígeno, claramente lo voy a hospitalizar. Ahí yo le tengo que dar tratamiento pensando principalmente en el neumococo, ¿ya? Pero, dependiendo de la gravedad, yo evalúo y le puedo dar el tratamiento vía asociado de uno, ¿ya? Pensando en cubrir el neumococo y en cubrir lo atípico, ¿ya? Porque la mitad de las veces la neumonía no tiene diagnóstico, ¿ya? O sea, por mucho que yo le haga los cultivos, no tengo diagnóstico. Pero de las que tengo diagnóstico es un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio es neumococo, un tercio son los atípicos, ¿verdad? Clamidia, Mycoplasma, Legionella, y un tercio son virales, ¿ya? Entonces yo acá voy a tratar de cubrir el neumococo y si el paciente está estable, puedo empezar cubriendo bien solo el neumococo. Si el paciente no lo veo tan bien, neumococo y pensando en cubrir bien lo atípico,
¿ya? Y ahí le puedo dar un tratamiento vía asociado. Y al que sí o sí le tengo que dar tratamiento vía asociado es al paciente que hospitaliza en UPC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente está grave, no puedo esperar no sé, puedo esperar un día a darle el antibiótico que le corresponde, ¿ya? Entonces eso es lo que tienen que recordar. Ambulatorio, solo amoxicilina, ambulatorio con ciertos factores de riesgo, le damos 65 EPO, amoxiclavulánico. Si lo hospitalizo, le puedo dar, por ejemplo, solo ceftriaxona en sala básica. Si eventualmente no lo veo tan bien, le agrego al tiro un tratamiento disociado, ¿verdad? Pensando en cubrir también lo atípico. Y si está en UPC, sí o sí le tengo que dar tratamiento vía asociado, ¿ya? Y lo otro importante es vía asociado, ¿qué iba a decir? Lo otro importante es el estudio etiológico. Si ambulatorio, no necesito estudio etiológico. Si lo hospitalizo en sala básica, cultivo expectoración, hemocultivo, ¿verdad? Si lo hospitalizo en UPC, ahí le pido todo, porque ahí el paciente está grave y tengo que llegar rápido al diagnóstico y darle el mejor tratamiento para la neumonía. Entonces ahí le pido cultivo expectoración, le voy a tomar lo hemocultivo, le voy a pedir panel viral, le voy a pedir antigenuria, legionela y neumococo. ¿Ya? Porque yo necesito de manera rápida tener el diagnóstico. ¿Ya? Eso, en general, los tratamientos antibióticos se demoran 48 horas en empezar a actuar. Entonces, yo le parto el tratamiento antibiótico y mi paciente puede seguir con fiebre por lo menos por 48 horas. Si persiste con fiebre o no evoluciona bien, ahí yo actualmente tengo que pensar que a lo mejor esa neumonía está complicada. ¿Ya? ¿Y por qué podría estar complicado? Bueno, puede ser una neumonía necrotizante, puede haberse formado un absceso, puede tener un derrame pleural, etcétera, etcétera, etcétera. Puede tener complicaciones de la neumonía. ¿Ya? Y lo otro que puede ser es que realmente el antibiótico que le estoy dando no le está haciendo efecto, no le estoy dando la dosis adecuada, el antibiótico que le estoy dando no concentra en el pulmón. Ya recuerden que, por ejemplo, la amicacina no llega al pulmón, no se concentra en el parénquima pulmonar, entonces nunca den amicacina por una neumonía, etc. ¿Ya? Y lo último, tuberculosis, porque enfermedades pleurales las vemos en el APB del martes. ¿Ya? Entonces, tuberculosis, lo que tienen que saber diferenciar la enfermedad por tuberculosis de la TB latente. ¿Ya? La enfermedad por tuberculosis, el cuadro clásico, la tuberculosis puede dar cualquier tontera, pero lo clásico es con un cuadro larvado, ¿verdad? Compromiso del estado general, síndrome febril, sudoración nocturna, etc. Eso es como lo clásico de tuberculosis, y además tiene tos con hemoptisis, más clásico aún. ¿Ya? Bueno, si tengo el cuadro clínico y estoy pensando que tiene tuberculosis, ahí lo que yo estoy pensando es que tiene una enfermedad por tuberculosis, porque tiene síntomas. ¿Ya? Y ahí yo lo que tengo que hacer es buscar hacer el diagnóstico de enfermedad por tuberculosis. ¿Ya? Y eso lo tengo que hacer con un cultivo que me salga positivo o la baciloscopía. ¿Ya? Entonces yo a ese paciente con todos estos síntomas y estoy pensando que tiene tuberculosis, yo le voy a tomar una baciloscopía y con un cultivo de cojo. ¿Ya? Le va a tomar una radiografía, etcétera, etcétera, y todo lo que quieran. Ya, pero ahí yo hablo de enfermedad por tuberculosis, o sea, tengo síntomas y además aislé el bacilo de Koch en una baciloscopía o en un cultivo de Koch. ¿Ya? Otra cosa distinta es la TB latente. ¿Ya? La TB latente lo que me está diciendo es que el paciente tuvo contacto con el micobacterio tuberculoso en algún momento. ¿Ya? Y genera una respuesta inmune. ¿Ya? Entonces, ahí lo que yo veo es el PPD y el IGRA. ¿Ya? Si el PPD está mayor a 10 en pacientes que no están inmunosuprimidos, TB latente. Si está mayor a 5 en pacientes, por ejemplo, con VIH, trasplantado renal, etcétera, etcétera, TB latente. ¿Ya? Y si tiene un IGRA positivo, TB latente. Si no tiene síntomas. ¿Ya? Si el paciente tiene síntomas y tiene PPD
T20, eso es enfermedad por tuberculosis, ¿verdad? No es una TB latente, porque el PPD y el IGRA lo que me hacen es que me están diciendo el paciente tuvo contacto con el micobacterio, ¿ya? Bien, entonces, diferenciar enfermedad de tuberculosis por TB latente, ¿ya? En general hasta los 20 años, no está claro el límite, pero en general hasta los 20 años. O sea, todos estos pacientes que nosotros vemos que son pacientes adultos, si tienen un PPD positivo, son TB latente. Ahora, la TB latente, uno no siempre la trata, porque lo que me está diciendo es que tuve contacto con el bacilo de Koch, genera una respuesta inmune, ¿verdad? Pero si tengo un buen sistema inmunológico, eso nunca va a llegar a enfermedad por tuberculosis, que es lo que a mí me preocupa la TB latente. Pero ¿en qué pacientes sí me pudiese progresar a una enfermedad por tuberculosis? Por ejemplo, un paciente con VIH. O sea, si tengo un paciente con VIH y tiene TB latente, yo tengo que tratar esa TB latente, ¿ya? Si tengo un paciente inmunosuprimido que tiene TB latente, tengo que tratar la TB latente, ¿verdad? Si tengo un paciente que lo voy a inmunosuprimir, por ejemplo, un paciente con un lupus, y que le voy a dar corticoide dosis alta y le alcanzo a tomar un PPD y me sale positivo, también lo voy a tratar, porque lo voy a tener inmunosuprimido y pudiese progresar a enfermedad por tuberculosis. ¿Te fijas? Pero no todas las TB latentes se tratan. Ya, o sea, no, PPD de 10 o 11 en un paciente como nosotros, no le voy a tratar nada. Lo voy a mirar nomás, ¿verdad? Porque no tiene tuberculosis. Descartándole si la tuberculosis tiene moptisis, por lo menos tengo que tomarle una vaciloscopía y una radiografía de tórax, ¿verdad? ¿Ya? Ya, eso es importante porque siempre confunden TB latente con una enfermedad por tuberculosis. ¿Ya? La enfermedad por tuberculosis, ¿cómo la tratamos? Ya, bueno, ahí se lo tienen que aprender, pero isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol. ¿Ya? Acuérdense de la RAM de los medicamentos, que eso también a veces lo preguntan. ¿Ya? Y la TB latente, como digo, no todos se tratan, solo los que tienen factores de riesgo para progresar a enfermedad por tuberculosis, y hay uno lo que les da isoniazida. 6 meses los pacientes que son inmunosuprimidos, no VIH, y 9 meses los pacientes con VIH. ¿Ya? Eso. No sé si tienen alguna duda. Es tarde, faltan hartos temas, pero no sé si quieren hablar algo en específico o lo dejamos hasta acá. Pero Sí, estuvo bien sintetizado, en verdad. Bueno, era el cariño. pero Ya. siempre se... Bueno, Ya, los ABP. Leyeron el mail, ¿verdad? Sí. Eso, ordenémoslo. igual que tú vas con esto. Bien. Yo parto el martes. El Daniel, ya. Ya, en el Google Classroom, tuvieron acceso a eso, ¿verdad? Al material del Google Classroom, que está ya, perfecto. Es el material complementario. ¿Ah? Son distintos, creo, porque, por ejemplo, nos habían dicho lo que se subió hasta nuestra rotación, eso nomás. Las siguientes rotaciones, por ejemplo, tienen el programa. Y lo que subieron, yo lo revisé, es como la bibliografía del tema del ABP. Exacto. Es el material complementario, ¿ya? El ABP, que es aprendizaje basado en problemas, la idea es que un interno está a cargo, que desarrolle un caso clínico, no sé, por ejemplo, derrame pleural, hombre de 70 años, presente tabaquismo crónico, consulta por cuadro de un mes de disnea, etc. Y ahí la idea es que vayan participando tus compañeros. Entonces, ¿qué cosas les preguntaría? ¿Qué cosas les gustaría saber? ¿Qué cosas podrían ser? Quería buscar el examen físico, etcétera, etcétera. Y lo desarrollamos, ¿ya? No sé, se hospitaliza, se le hace una toracocentesis, se le sacan 100 cc, se le hace tal estudio. Ya, con ese, ¿o qué estudio le pedirían? Con ese estudio, ¿qué podría ser? Por ejemplo, si es promino linfocítico, promino polimorfo nuclear, etcétera, etcétera. ¿Ya? Después el resultado salió que, no sé, era un cáncer, era un mesotelioma. ¿Ya? Una cosa así.
Entonces la idea es que desarrollen un caso clínico y lo vamos desarrollando en conjunto. ¿Ya? La idea es que sea como lo más práctico. Como no habían tenido opciones de tener cosas prácticas, la idea de los AEP era que fuera lo más práctico posible dentro de lo que se puede. ¿Ya? Entonces la idea es que busque un caso clínico en el hospital, si hay de derrame pleural, si no hay, debe haber alguno. Si no hay, en internet, algún caso clínico, o incluso lo puede inventar. Ya. ¿Ya? Pero la idea es eso, desarrollarlo. Y al final de esto de desarrollar el caso clínico, poner una diapositiva de lo más importante del tema de derrame pleural. Por ejemplo, las principales etiologías son insuficiencia cardíaca, cáncer, TEP, etcétera, etcétera. Uno, para orientar el estudio, hace criterios de Light, con diferencia transudado, exudado. Dentro del transudado están tales cosas, el exudado tales cosas, y así uno lo estudia. ¿Ya? Ya. Una cosa así, como lo más importante, o sea, lo que tienen que saber tus compañeros, como un resumen al final, de lo más importante. Perfecto. ¿Ya? Esa es la idea de los ABP. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Sí, se comunicó. Estaba ya, sí, había salido de la UCI, después sí, lo iban a sacar de la UCI. Bien. Ya, pues, ya, qué bueno. No. Lunes feriado. Sí, mira, en teoría, o sea, lo que acordamos era que fueran a turno hasta las 8 los internos, a hacer ingresos. Yo no le encuentro mucho sentido porque en el fondo ustedes los ingresos lo asignan como a las 12 una y en general alcanzan a hacer un ingreso antes de las 5, todos. Sí. A menos que no llegase, pero es raro porque están todos los ingresos vienen de la posta, o si es que vienen de la UTI que está al lado, o sea, como que lo pueden hacer. ¿Ya? No, ya. Entonces, yo no le encontraba mucho sentido que por lo menos ustedes hicieran turno, ¿ya? Así que por ahora no hacen turno. Ahora, si ya me empiezan a hinchar de la otra sede, que todas las sedes tienen que hacer turno, ahí ya el turno sería que viniesen los fines de semana hasta las 8 y los feriados también hasta las 8. ¿Ya? Pero el inicial no tienen que hacer turno, no tienen que venir el lunes. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No, en verdad no. No, todavía no. No. Nada más. Sí, o sea, en teoría es con IAS, pero mira, lo que hablamos, no nos mandaban nada como oficial de la escuela cómo hacerlo si tienen, por ejemplo, sospecha COVID. Pero yo hablé con ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la doctora, pero la jefe de epidemiología, y autorizó que se pudiesen tomar la PCR en el hospital. Entonces, por ejemplo, si tienen síntomas o cualquier cosa, en teoría se puede tomar la PCR en el hospital. Después de eso, claramente se van a su casa y esperan el resultado de la PCR. Si sale negativo, no tuvieron más síntomas y todo eso, eventualmente pueden volver, ¿ya? Pero ahí hay que verlo bien. Ya, pero en general lo que me dijo ella es que podían tomarse la PCR acá en el hospital y después seguir el protocolo, digamos, del seguro escolar de la universidad si llegase a salir positivo. Por ejemplo, no sé, se tienen que hospitalizar por el COVID, ahí ya tiene que ser por el procedimiento
del seguro escolar de la universidad. ¿Ya? Pero cualquier cosa, en todo caso, yo prefiero que le pregunten a IAS, que el jefe es Nacho Silva, que también es el jefe de los internos de la USACH. Entonces él sabe bien todos los protocolos y todas esas cosas. ¿Ya? Eso, ¿algo más? ¿No? ¿Cómo le ha ido en sala? ¿Bien? Bien, Sí. sabiendo ya el ritmo. Ya. De a poco. Ya. Eso. Bien, cualquier cosa me avisan. ¿Ya? Entonces nos tocaría el martes. Bueno, el martes vuelvo al hospital y ahí hacemos el de derrame pleural. Yo igual prefiero hacerlo por Zoom, porque la La salita tarde. igual es chica la de nosotros. No creo que estemos todos juntos. Es mejor por Zoom. Bien, ahí nos coordinamos. Ya. Listo, nos vemos. Ya, Chao. Gracias, doctor.